Estudiantes, buenas tardes. Hoy avanzaremos la primera parte del tema número 10, que lleva por título Influencias externas al proceso independentista. La influencia ideológica y política europea en la emancipación, las revoluciones del mundo moderno, la democracia liberal y la democracia popular. Bien, es todo lo que hemos de tratar durante todo este tema. Pero empecemos hablando de lo que es la ilustración. Se dice que la ilustración es un fenómeno que se desarrolla en Europa, en la que el conocimiento y las razones serían la base. Ustedes pueden ver a muchos pensadores europeos reunidos en un salón. Entonces debemos aclarar que la ilustración aparece en Europa y la base de la ilustración vendría a ser el conocimiento humano y la razón humana. Se basa entonces en esos dos aspectos. La ilustración sería un proceso que Europa logra generar como un hecho exclusivamente interno, que viene del Renacimiento italiano y la Reforma luterana. Bien, entonces tiene sus dos fuentes la ilustración, es decir, de dónde se origina la ilustración. Vendría a ser del Renacimiento italiano, en Italia obviamente, y la Reforma luterana. Este fue un sacerdote católico alemán. El Renacimiento italiano se desarrolla fundamentalmente por la generación de riqueza a través de las finanzas y los bancos. Bien, ahí ustedes pueden apreciar muchas personalidades italianas. Ahí está Cristóbal Colón, algunas pinturas importantes y muy conocidas. Entonces el Renacimiento italiano se desarrolla fundamentalmente por la generación de riqueza en Italia, sobre todo lo que es en las finanzas, en los bancos, lo que permite invertir en diversas actividades, en este caso en Italia. Ese fue un aspecto muy importante para lo que es la ilustración. Martín Lutero reinterpreta la Biblia relativizando el lugar de la Iglesia como el único medio para acceder a Dios. Otra fuente para que se origine lo que es la ilustración fue iniciada con Martín Lutero, quien reinterpreta la Biblia. Recordemos que solamente los sacerdotes católicos tenían en ese tiempo, eran los únicos, se puede decir, autorizados para interpretar el contenido de la Biblia. La gente, la población, el pueblo, estaba prohibido para ellos interpretar lo que estaba escrito en la Biblia. Entonces, lo que interpretaba el sacerdote, eso solo mantenía, esa era la única opinión que podían mantener en la población. Entonces, ante esta situación, Martín Lutero indica que no es la Iglesia el único medio para acceder a Dios, sino mediante la fe, es decir, la posibilidad de que cada persona pueda interpretar la Biblia mediante la fe. De esa forma uno puede acceder a Dios. Mientras que Juan Calvino, siglo XVI, cuestiona el hecho de que para la Biblia no sea ético la acumulación de riqueza a partir de la usura del hermano. Bien, Juan Calvino es otro sacerdote también que está en contra de lo que es algunos aspectos de lo que es la Iglesia Católica en el siglo XVI. Recordemos que el siglo XVI empieza el año 1501 y termina el año 1600. Entonces establece Juan Calvino que para la Biblia, es decir, para Dios, para la palabra de Dios, no está bien la acumulación de riqueza a partir de la usura del hermano. ¿Qué quiere decir? Los sacerdotes católicos estaban de acuerdo en que una persona pueda volverse rico, en este caso los sacerdotes católicos, mediante el préstamo que se hacía a una persona, a un hermano. Pero no se prestaba sin ningún beneficio, sino se prestaba con interés. Y a veces había lo que es la usura, más interés. Entonces la idea era ganar más dinero por el préstamo de dinero. Eso se dio en la Iglesia Católica y eso es
algo contrario a lo que establece la Biblia. Se debe prestar, pero no por interés ni usura. Bueno, son estos dos aspectos, lo que es la Reforma Luterana y el Renacimiento italiano, los que van a iniciar lo que es este movimiento, conocido como la Ilustración. Crítica a la narrativa eurocéntrica de la Ilustración y la modernidad. Hasta antes del siglo XV, Europa era un espacio periférico respecto a las regiones y culturas China, Medio Oriente y Turquía que controlaban el espacio comercial de esa época. Bien, antes del siglo XV, es decir, antes del año 1401, Europa era un espacio periférico. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden apreciar en el mapa mundi, en la parte inferior, está de color azul todo el continente americano, de color verde África, de color rojo Asia, de color anaranjado Oceanía, y ahí al norte de color amarillo está Europa. Hoy es muy importante el continente europeo, pero antes del siglo XV eran más importantes en ese tiempo China, Medio Oriente, Turquía. ¿Por qué eran más importantes que Europa, China, Medio Oriente y Turquía? ¿Por qué eran más importantes que Europa? Porque estos países controlaban el espacio comercial de esa época. Por eso eran más importantes China, que pertenece al Asia, Medio Oriente también, que son un conjunto de países que pertenecen al Asia, Turquía, que es un país también que está entre el Asia y Europa. Entonces, estos tres países asiáticos controlaban el espacio comercial, por eso eran más importantes que el continente europeo. España llevaba casi 8 siglos siendo colonia de los árabes. 1492 es el año de la conquista de América, que será el punto de bifurcación de la historia de Europa, ya que a través de España logran acceder a ingentes recursos económicos, oro y plata. Bien, entonces, hemos visto en la anterior explicación que China, Medio Oriente y Turquía controlaban, ¿no?, el comercio, y como controlaban el comercio eran países más económicamente más estables, más poderosos. Pero ¿qué ocurrió en Europa? España llevaba, así como también ellos fueron colonizadores, ellos también fueron colonia, en este caso de los árabes, por 8 siglos, 800 años, alrededor de 800 años. Ellos también fueron colonia de los árabes. Pero en el año 1492, con el descubrimiento de un nuevo continente por Cristóbal Colón, aprovecharon de esta situación los europeos, a través de España en este caso, ya que España logra, por medio del saqueo, obtener recursos económicos como el oro y la plata, pero posteriormente descubrieron vetas de plata en el Cerro Rico de Potosí, en Potosí y en otras regiones, y extrajeron esos metales, y obviamente esos recursos no se quedaron en América, sino los llevaron a España, y a través de España se benefician los europeos, y así van a aumentar su poderío económico en Europa, y se va a volver ya como un centro, como el centro del mundo, y relegando, es decir, haciendo a un lado a esos tres países asiáticos como fue China, Medio Oriente, ese conjunto de países conocidos como Medio Oriente, y Turquía. Europa es el centro del mundo, se autodenominan así por el desarrollo alcanzado en el conocimiento y la ciencia. Se conoce como el eurocentrismo. Hay un término que se utiliza y ustedes pueden apreciar. Los países europeos son esas regiones pintadas de distintos colores. Pueden apreciar en la parte inferior a la izquierda de ustedes a Portugal y España. Aparece este término, ¿no?, del eurocentrismo. ¿Por qué eurocentrismo? Porque a partir de 1492, cuando se va a extraer estos recursos como el oro y la plata,
primero por el saqueo, luego haciendo trabajar a la gente, a los indígenas y africanos en las minas, extrayendo ese metal precioso como es la plata. Entonces fue volviéndose poderoso económicamente Europa y también España, obviamente. Entonces ellos ya se autodenominaron como el centro del mundo, a eso se conoce como eurocentrismo. ¿Por qué? Porque gracias a estos recursos económicos se desarrolló lo que es el conocimiento y la ciencia, que fue importante en el mundo. La crítica a la ilustración europea desde Latinoamérica. Se trata de un conjunto de criollos bien acomodados que cuestionaban el hecho de que los pensadores europeos definan a los habitantes de América como inferiores por naturaleza, bárbaros y retrasados, aunque fueran descendientes de europeos. ¿Qué ocurrió una vez que se volvieron poderosos económicamente Europa? Vieron con ya no al mismo nivel a personas de otros continentes o de otros países, sino los vieron como si fueran menos que ellos, menos que los europeos. E igual ocurrió con los mismos hijos de españoles que nacieron en América, a quienes se los conocía como criollos. Los españoles veían a todos los habitantes de América, incluidos los mestizos, indígenas, criollos, como inferiores a los españoles por naturaleza, a los europeos, inferiores a los europeos, a los españoles, bárbaros, es decir, como salvajes, y retrasados, es decir, que no tenían el mismo nivel de conocimiento que los europeos, aunque fueran descendientes de europeos. Vean cuál la discriminación que había entre europeos, de los europeos hacia los diferentes seres humanos que vivían en los otros continentes. Desde ahí van a configurarse los primeros discursos elaborados que expresaban la necesidad de emanciparse de la corona española y de Europa. Entonces se vio importante que dejaran de pertenecer a lo que es España, y hubo la necesidad de emanciparse, es decir, independizarse de la corona española y de Europa. Esto lo llevaron a cabo los criollos, mestizos e indígenas, y ahí pueden apreciar una imagen de criollos reuniéndose para ponerse de acuerdo en la lucha de la emancipación de la corona contra la corona española o de la corona española y europea.